Los Testigos de Jehová son una de las sectas más grandes del mundo, y aunque tienen algunas pocas doctrinas parecidas a otras fes cristianas, muchas de sus doctrinas, prácticas y costumbres son consideradas polémicas e inusuales. Así que quédate en este video hasta el final porque aquí vas a entender varias de las mayores herejías de esta iglesia. Una herejía fundamental de los TJ está en la Biblia que ellos utilizan, la traducción del Nuevo Mundo. Aunque los Testigos de Jehová no les gusta admitirlo, llama la atención por algunas características que la diferencian de otras traducciones más comunes, como la Biblia Reina Valera, la Biblia Católica, la Biblia Almeida, entre otras. La traducción Nuevo Mundo tiene el sesgo teológico de los Testigos de Jehová. Esto significa que la traducción de varios versículos fue influenciada por las doctrinas y creencias de la secta, lo que resulta en interpretaciones tendenciosas de muchos textos bíblicos. Básicamente, hicieron alteraciones importantes en la traducción del texto original griego y hebreo para alinearse mejor con sus creencias. Estas alteraciones incluyen cambios de palabras o frases para apoyar ciertas doctrinas exclusivas de ellos. Por eso, la traducción del Nuevo Mundo no es reconocida ni utilizada por estudiosos bíblicos y teólogos fuera de esa secta. Esto se debe, en parte, a preocupaciones sobre su precisión y credibilidad académica, a diferencia de lo que ocurre entre católicos y evangélicos, que, aunque discrepan sobre la cantidad exacta de libros de la Biblia, respetan e incluso utilizan las traducciones unos de otros. Las Testigos de Jehová no creen que Jesús sea Dios. Para ellas, Jesús es el Hijo de Dios, pero no es Dios. Él es el Arcángel Miguel. Pero aquí surge un problema. La Biblia en varios textos dice que Jesús es Dios. Entonces, para resolver ese problema tan evidente, las Testigos de Jehová, como se dijo antes, crearon su propia traducción de la Biblia para que concordara con sus ideas. Es decir, como la Biblia no concordaba con ellos, la solución fue adulterarla. Un texto clásico para probar la divinidad de Cristo es Juan 1:1. Aquí, Cristo es el verbo, palabra. Y Juan dice que él estaba con Dios y que él era Dios. Haciendo referencia a Génesis 1:1, Juan estaba diciendo que Jesús siempre existió separado de Dios y que al mismo tiempo siempre fue plenamente Dios. Para esquivar este problema, la traducción del Nuevo Mundo dice, la palabra era un Dios. Es decir, para ellos, aunque Jesús sea un ser celestial, no es plenamente divino. Ellos justifican esa traducción explicando que el artículo definido él no aparece antes de la palabra griega Dios. Por eso creen que deben traducirlo como un Dios. El problema de esa interpretación es que primero, en el resto del capítulo, por varias razones gramaticales, la palabra Dios también omite el artículo definido, como en los versículos 6, 13 y 18. Pero en esos casos ellos traducen simplemente como Dios con D mayúscula. Es importante decir que esa traducción nunca fue reconocida por ningún estudioso del griego en ninguna parte excepto por los miembros de la secta. En el folleto ¿Debe creerse en la Trinidad? Ellos dicen cuando el contexto lo exige, los traductores pueden insertar un artículo indefinido delante del sustantivo en este tipo de construcción de frase. ¿Exige el contexto un artículo indefinido, expreso o implícito, en Juan 1:1? Sí, pues el testimonio de toda la Biblia es que Jesús no es el Dios Todopoderoso. Mira qué argumento tan débil. Dicen que el contexto es decisivo, pero no citan ninguna prueba del contexto de Juan 1:1. Ellos simplemente reafirman la opinión que tienen sobre toda la Biblia. Por lo tanto, no tienen argumento para decir que Jesús es un Dios, más allá del hecho de que no creen en ello. Otro texto es Juan 8:58, donde la expresión fue modificada de yo soy a yo ya existía. Esta afirmación de Jesús es importante porque él usa la expresión yo soy, que hace referencia al nombre de Dios revelado a Moisés en la zarza ardiente, según Éxodo 3:14. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy, y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Por eso los judíos tomaron piedras, pues entendieron que Jesús estaba haciendo igual a Dios. Pero, como los Testigos de Jehová no están de acuerdo con eso, la solución fue alterar la traducción bíblica para dar a entender que Jesús meramente existía, pero no que Él es Dios. Como rechazan que Jesús es Dios, los Testigos de Jehová no creen en la doctrina de la Trinidad. Entre otras cosas, dicen que la doctrina de la Trinidad no puede ser verdadera porque esa palabra no se encuentra en la Biblia.
Y claro, ese término no está en la Biblia, pero por ejemplo, la ley de la gravedad ya existía antes de que Newton la enunciara. Antes de que la doctrina de la Trinidad tuviera nombre, la Biblia ya hablaba de la existencia de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y que al mismo tiempo hay un solo Dios. Hay muchos textos bíblicos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que hacen referencia a esto. Por eso las testigos de Jehová tuvieron que reescribir la Biblia según sus intereses en varios puntos. Como rechazan a Jesús como Dios y la doctrina de la Trinidad, las testigos de Jehová rechazan la divinidad y la personalidad del Espíritu Santo. Para ellos, Él no es Dios ni una persona, es la fuerza activa, el poder o la influencia de Dios. Nuevamente, tienen que chocar con la Biblia, ya que ella dice que el Espíritu Santo habla, intercede, se entristece, da órdenes, tiene voluntad propia, ama, invita. Todas estas características son propias de una persona. La Biblia también habla del Espíritu Santo como Dios. Él posee los atributos de la divinidad: omnipresencia, omnipotencia, omnisciencia y eternidad. Si Jesús es meramente un ser creado y no plenamente Dios, entonces es difícil comprender cómo Él, un arcángel, pudo soportar toda la ira de Dios por causa de nuestros pecados. Además, si Jesús no es el Dios infinito, sería idolatría adorarlo, y sin embargo, el Nuevo Testamento nos ordena adorarlo. Pero, por negar la divinidad de Jesús, las testigos de Jehová, como cualquier otra secta o religión, enseñan la salvación por obras y no solamente por la fe en Jesucristo. Ellos creen que Dios salva solo a los que ejercen fe en el sacrificio de rescate de Jesús y siguen de cerca sus enseñanzas. También dicen que hacen lo máximo para vivir a la altura de esos requisitos para la salvación. Esto va en contra, una vez más, de la enseñanza clara de las Escrituras en Efesios 2:8-10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Para completar, lee el capítulo 6 de Romanos. Mantener una estructura con una base bíblica distorsionada requiere un gran esfuerzo por parte de las testigos de Jehová. Por eso son conocidas por su estructura organizacional rigurosa y por sus políticas que restringen la libertad de expresión y pensamiento de sus miembros. Dentro de esta comunidad hay un fuerte énfasis en la conformidad con las creencias y directrices establecidas por el liderazgo central, y cualquier desviación de esas normas puede resultar en reprensión, ostracismo o incluso en la desasociación. Desde temprana edad, los miembros de las Testigos de Jehová son enseñados a aceptar las interpretaciones doctrinales proporcionadas por los líderes religiosos sin cuestionarlas. El discurso crítico o divergente es desalentado y, a menudo, considerado como deslealtad o falta de fe. La lealtad a la organización es valorada por encima de la libertad individual de pensamiento. Además, las Testigos de Jehová tienen una política estricta de control de la información. Desalientan a sus miembros de leer material crítico o proveniente de fuera de la organización, etiquetándolo como apóstata y potencialmente dañino para la fe. Esto crea una burbuja informativa donde solo las perspectivas aprobadas por el liderazgo son consideradas válidas, limitando así la capacidad de los miembros de explorar diferentes puntos de vista y formar sus propias opiniones de manera independiente. La libertad de expresión también es restringida dentro de las reuniones y asambleas. Los discursos y comentarios de los miembros deben estar en conformidad con las doctrinas establecidas, y cualquier desacuerdo o crítica abierta es desalentada. Los individuos que expresan opiniones contrarias o cuestionan abiertamente las creencias de la organización pueden enfrentarse a la desasociación. Las Testigos de Jehová son capaces de ejercer un impacto psicológico profundo sobre aquellos que desobedecen o abandonan la organización. Dentro de su estructura existe la desasociación, que es una medida disciplinaria aplicada a los miembros que violan las reglas doctrinales o morales establecidas por la organización. Este proceso, que implica la exclusión formal del individuo de la comunidad religiosa, va acompañado de una serie de prácticas destinadas a reforzar el aislamiento y a desalentar el contacto con los desasociados. Una vez desasociado, el individuo es tratado de manera diferente por los miembros restantes de la comunidad. El contacto social se reduce drásticamente o incluso se interrumpe por completo. Los amigos,
Familiares y conocidos que permanecen dentro de la organización son instruidos a evitar cualquier tipo de comunicación o asociación con el desasociado, excepto en circunstancias estrictamente necesarias. Esta política de aislamiento social tiene como objetivo ejercer presión sobre el desasociado para que regrese a la conformidad con las normas establecidas por la organización. Al privar al individuo de interacciones sociales y apoyo emocional, las testigos de Jehová esperan que éste extrañe la convivencia con la comunidad y así se vea motivado a buscar la readmisión. Además del aislamiento social, las testigos de Jehová también desalientan activamente a sus miembros de mantener cualquier forma de contacto espiritual o religioso con los desasociados. Esto significa que son excluidos de participar en actividades religiosas como reuniones congregacionales, estudios bíblicos y celebraciones. Incluso si son miembros de la familia, pueden asistir, pero no son saludados. Se les trata como si fueran invisibles. El trato hacia los desasociados por parte de las testigos de Jehová refleja un enfoque rígido hacia la disciplina y la conformidad dentro de la comunidad religiosa. Aunque se concibe como un medio para preservar la integridad doctrinal y moral de la organización, el impacto sobre los individuos desasociados puede ser profundo, resultando en sentimientos de alienación, soledad y rechazo por parte de quienes un día llamaron su familia espiritual. En una entrevista con la BBC, Terry O'Sullivan, ex testigo de Jehová, afirmó que aún no ha conocido a una ex testigo de Jehová que no haya sufrido de depresión o alcoholismo o que no haya pensado en quitarse la vida o hacerse daño a sí misma. Estas son algunas de las doctrinas y prácticas más heréticas de las testigos de Jehová.